Baruch haba b'Shem Yahuwah. Continuamos con esta segunda parte. En el libro de Macabeo, el segundo libro de Macabeo, nos cuenta cómo el profeta Yirmiyahu, que justo antes de la invasión, el profeta, siendo avisado por Yahuwah, mandó llevar con él la carpa y el arca. Cómo partió hacia la montaña donde Moshe había subido para contemplar la herencia de Yahuwah. Del libro de Deuteronomios, de Barim 31, del 1 al 4. Al llegar, el profeta Yirmiyahu encontró una caverna, y ahí fue donde él introdujo el arca del pacto, el incienso, y clausuró él la entrada. Segunda de Macabeos 2, 4, 5. Ahí usted lo puede confirmar. Sin embargo, algunos de sus acompañantes, ellos volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando el Nabí, el profeta Yirmiyahu, se enteró de esto, los reprendió diciéndoles: este lugar quedará ignorado hasta que Yahuwah tenga rajamín de su pueblo y lo reúna. Entonces Yahuwah pondrá todo de manifiesto, y aparecerá la Shekinah de Yahuwah y la nube, como apareció en tiempo de Moshe y cuando Eslomo oró para que el Beit HaMikdash fuera solamente consagrado. Segunda de Macabeos 2, 6 y 8. Aquí el profeta Yirmiyahu nos está hablando cuándo es la fecha, cuándo es el momento en que el arca del pacto tiene que salir a luz. Muy claramente él está profetizando a futuro y nos está declarando que ese lugar va a quedar ignorado hasta que Yahuwah tenga rajamín de su pueblo y lo vuelva a reunir. Entonces Yahuwah podrá poner y pondrá de manifiesto, y aparecerá la Shekinah de Yahuwah y la nube. Ustedes se acuerdan lo que vimos en el video anterior, como Abraham y Isaac, ellos habían visto la nube que estaba, y en medio una columna de fuego que descendía hasta el monte Moriah. Hasta ahí es cuando entonces Yahuwah va a volver a sacar a luz el arca del pacto. Y bueno, algunas otras teorías concernientes a la localización del arca incluyen a los rabinos, quienes aseguran que está escondida bajo el templo del monte Moriah, que actualmente, ahorita ahí se encuentra la cúpula dorada. Pero dice que habiendo sido enterrada ahí porque Nabucodonosor podía haberla robado. Desafortunadamente el templo del monte, el monte Moriah, es ahora la sede del Domo de la Roca, un lugar apartado, un lugar santo para el Islam y la comunidad local musulmana, quien se rehúsa a permitir que sea excavado para buscar el arca. Así que no podemos saber si los rabinos estaban en lo cierto o no. Todas estas son algunas teorías. Vamos a ver otras. Dice, el explorador Bendil Jones, entre otros, creen que el artefacto encontrado entre los pergaminos del Mar Muerto, el enigmático rollo de cobre de la cueva 3 de Qumran, es en realidad el mapa de un tesoro que contiene algo así como un listado de lugares en los que fueron enterrados varios tesoros del precioso o del llamado de los que fueron tomados del templo. Antes de la llegada de los babilonios, encontrándose entre ellos el arca perdida del pacto, ya sea que esto sea o no verdad, falta por verse, porque aún nadie ha sido capaz de localizar todas las marcas geográficas necesarias descritas en el rollo. Es interesante que algunos expertos especulan que el rollo de cobre puede ser al que se refiere el relato registrado en Segunda de Macabeos 2, del 1 y 4, el cual describe Yirmiyahu, escondiendo el arca, aunque esta es una especulación interesante y permanece sin sustentación. Todavía no hay una evidencia, una confirmación de estos
de estos mapas y de la localización de los lugares. Una dudosa tradición irlandesa mantiene que el arca está enterrado bajo la colina de Tara en Irlanda. Algunos estudiosos creen que esto es el origen de la leyenda irlandesa sobre la olla de oro al final del arco iris. Aún más increíbles son las aseveraciones de Ron Wyatt y Croster, quienes aseguran haberla visto en el monte Pisgah, cerca del monte Nebo. Ambos hombres son tenidos en baja estima por la comunidad arqueológica y ninguno de ellos ha sido capaz de sustentar sus increíbles aseveraciones con alguna evidencia. Por último, el arca permanece perdida para todos, excepto para Yahuwah. Las interesantes teorías como las aquí presentadas han sido y continuarán siendo expuestas en cuanto a su posible localización, pero aún ninguna ha sido capaz de encontrarla. Tal vez no podamos averiguar lo que sucede con el arca perdida del pacto hasta que Yahoshua HaMashiach, él mismo, regrese y manifieste la evidencia. El falso Mandí se sentará en el antiguo domo de la roca, en el monte Moriah, que no es otra cosa que el Har del templo donde estuvo construido el verdadero Beit HaMikdash de Yahuwah. Y es el mismo lugar donde el lugar musulmán de la mezquita de Al-Aqsa, o la cúpula dorada, o el Har de la Sela. Y esto quedará solo pasos donde estuvo construido el verdadero Beit HaMikdash de Yahuwah, que Shlomo le construyó al Shem de Yahuwah. Así que este personaje irá a engañar al Olam, aduciendo que está sentado en el Beit HaMikdash de Yahuwah, haciéndose pasar por el Eloah verdadero, y honrará a los dioses de las fortalezas o al dios del Gilhat, o sea, a Alá. Esto no es más que la abominación desoladora sobre Israel. Honrará al dios de su Ima. No conoció, lo encontramos en el libro de Daniel 11:38. La nueva era islámica será su mano como un hierro fuerte y firme. Así podrá firmar la falsa paz entre Israel y los árabes islámicos musulmanes, radicales, obsesivos y extremistas. Bien, en el libro de Matillahu 24, del 1 al 2, acompáñenme por favor, Matillahu 24, 1 y 2. Cuando Yahoshua salió del Heikal, se le acercaron sus talmidim para mostrarle el templo, los edificios de Herodes I el Grande, adornado de preciosas piedras y ofrenda voluntaria. 2. Yahoshua preguntó: ¿ven todo esto? Omaín, Omaín, de cierto, yo les exhorto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice que Yahoshua HaMashiach, saliendo del Heikal, ustedes recuerdan que solamente una parte que era en donde se encontraban en aquel entonces, en la época de Yahoshua HaMashiach, se encontraba un lugar que era el lugar donde estaban los animales y los cambistas. Ahí en ese lugar era donde estaba el Beit HaMikdash de Shlomo, que había construido para Yahuwah. Pero ellos, el pueblo judío, había considerado que era todo donde estaba el templo de Herodes, y ellos se maravillaban por la construcción. Ellos mismos le dijeron, le quisieron mostrar a Yahoshua la construcción, que probablemente estuvo precioso ese lugar, seguramente en la construcción. Pero dice que ellos se acercaron para mostrarle el Heikal, como si él, Yahoshua HaMashiach, nunca hubiera ido ahí. Ustedes recuerdan que Yahoshua HaMashiach, él había asistido cuando él tenía 12 años, y él estuvo ahí presente. Vamos a ver una imagen, la misma imagen que les puse en el principio, y ustedes pueden ver en la parte central el monte Moriah, como le llaman, o Moriah en hebreo. A un costado, de este lado, dice Monte Sión,
y de este lado el monte de los olivos. En medio el monte Moriah. Pero yo quiero que pongan mucha atención, porque el siguiente pasaje, el siguiente verso, nos va a dar mucha revelación acerca de lo que estamos viendo. Vamos a ver el verso 3 de Mateo 24, Matillahu 24, verso 3. Estando sentado en el monte de los olivos, frente al templo, los talmidín, sus talmidín, Jacob, Kifa, Johanan, le preguntaron en secreto diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? ¿Cuándo será el tiempo señalado del fin de este mundo? ¿Cuándo será su venida? 4 preguntas le hacen sus talmid a Yahushua HaMashiach. Si ustedes recuerdan la foto que acabamos de ver, de un lado estaba el Monte de los Olivos, pongan atención, Monte de los Olivos, en el centro estaba el Monte Moriah y enfrente estaba el Monte de la Calavera. Yahushua HaMashiach dice que tenía, bueno, no dice, pero él tenía una vista en estos 3 puntos, pasando por el Heikal de Herodes, y adelante se encontraba el monte de la Calavera, en donde Yahushua HaMashiach iba a ser ejecutado, iba a ser asesinado. Tenemos 3 puntos en donde se está manifestando toda la evidencia del Torah, que han sucedido eventos muy importantes, muy relevantes en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Y los talmid le hacen 4 preguntas muy importantes que probablemente nosotros nos hemos preguntado y hemos hecho pues muchas veces las preguntas al rabino Natán, que con mucha dedicación, con mucha conocimiento, él nos ha manifestado a través de más de 8 videos. Yo creo que son muchos videos los que el rabino nos ha hablado específicamente de estos temas, y que esto debería de quedar perfectamente entendido, porque si lo hubiéramos escuchado una sola vez, probablemente tendríamos dudas, consultaríamos otras fuentes, pero más de 8 videos, sobre todo en la enseñanza de Matillahu 24, donde nos narra perfectamente todo el capítulo. Al menos hizo 8 videos de esta enseñanza, pero hay otros más en donde él manifiesta, el rabino manifiesta más profundidad acerca de estos temas. ¿Cómo es que los talmid, ellos habían hecho 4 preguntas? Y ponga atención, porque está Jacob, uno de los talmid, está Kifa y Johanan, 3 de los probablemente talmid que más allegados estaban cerca, o que estaban cerca de Yahushua HaMashiach. Ellos habían visto, habían sido testigos oculares de la presencia en el monte Getsemaní, donde se manifestó Moshe y el profeta Eliyahu. Ellos fueron testigos porque muy claramente dijeron que ellos harían una azúcar para Moshe, para Eliyahu y para Yahushua HaMashiach. Dice el verso 4 de Mateo 24: respondiendo, Yahushua les instruyó: escuchen y obedezcan, que nadie los engañe. Las señales antes del fin y la guerra de Armagedón es de lo que él nos está previniendo. Las señales antes del fin y de la última guerra, que será la guerra de Armagedón. Verso 5: porque vendrán la comunidad israelita en mi nombre, diciendo: yo soy Mashiach, y la comunidad nazarín engañarán. Verso 6:
Escucharán de revueltas, escucharán de guerras, de la unión de los ejércitos. Estén atentos, no se vuelvan insensatos, porque cuando todas estas cosas tienen que acontecer, pero el tiempo del fin aún no es. El monte de los olivos, que en hebreo se dice Har Haseitim, está ubicado en el monte Getsemaní, en las bases del monte de los olivos, que está dentro de la ciudad de Jerusalén. Esta palabra viene del arameo Gad Mané. Su significado significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite de oliva. Ahora, hace creo que 2 o 3 videos a donde hablamos acerca del Am Yisrael, porque Yahuwah escogió al Am Yisrael. Yo pasé una fotografía en donde hay 3 lugares importantes. La tierra de Canaán, de este lado la tierra de Canaán, el monte Sinaí en la parte del medio donde está el Mar Rojo, y de este lado Misraim, Egipto. Y se acuerdan que algo que a mí me había sorprendido fue cómo tenía la forma precisamente de la parte íntima de la mujer, y eso fue lo que a mí en primera instancia me sorprendió. Vamos a verla. Ahora, era muy importante o es muy importante la ubicación del cual el pueblo de Israel había sido en su momento. Tenían una posición en el desierto, en el desierto, después de que el pueblo de Israel salió de Misraim. Pero era muy importante la posición porque habían sido dados algunos lugares y la posición que estos deberían de tener. ¿Dónde se encuentra actualmente Yahudá? Y ahorita lo vamos a ver. Pongan atención en esta otra fotografía en donde tomé del internet. ¿En dónde está ubicado Yahudá? ¿Y en dónde está ubicado Efraín? Vean esta foto, por favor. Libro de Números 2, del 3 al 9, ahí nos habla de cómo fue o cómo era la posición que ellos deberían tener según el Beit HaMikdash en el desierto, en el Mizbeach según en el desierto. Dice así, en el verso 2, 3 al 9. Y también lo vamos a encontrar en el Sefer Yashar, capítulo 56, 12. La misma evidencia, la misma posición. Ellos tenían que conservar esa posición. Era muy importante. Fíjense bien. Yahudá, Yisakar y Zebulón, ellos iban a sentar en el oriente, que viene siendo la parte este. Números 2, 10 al 16. Reubén, Simeón, Gad, al sur. Números 2, 17. Los levitas, ellos iban a quedar en medio. Efraín, Manashe, Benjamín, al occidente, es decir, al oeste. Números 2, 25, 31. Dan, Asher, Neftalí, al norte. Regresémonos unos cuantos años atrás, cuando Jacob había estado en Misraim y llegó la hora de su sepultura. Esto es lo que yo les hablaba del Sefer Yashar, capítulo 56, 10, en donde nos dice esto. Y Jacob de nuevo ordenó a sus hijos en este día diciendo, he aquí, yo seré este día reunido con mi pueblo. Cárguenme fuera de Misraim y me sepultarán en la cueva de Macpela, para que yo les he ordenado. 11. Sin embargo, tendrán cuidado, por favor, que ninguno de sus hijos me cargue, solo ustedes.
Y esta es la manera que harán conmigo cuando ustedes carguen mi cuerpo, para ir con él a la tierra de Canaán, para sepultarme. Yahudá, Yisacar y Zebulón cargarán el ataúd por el lado este. Reubén, Simeón y Gad por el lado sur. Efraín, Manasé y Benjamín en el oeste. Dan, Asher y Neftalí por el norte. Que Leví no cargue con ustedes, porque él y sus hijos cargarán el brit del pacto, el arca del pacto de Yahuwah, con los Yisraelim en el campamento, ni que Yahosef me cargue, porque como rey, que aquí sea su majestuosidad. Sin embargo, Efraín y Manasé estarán en lugar de él. Verso 14. Así me harán cuando me lleven, no descuiden ninguna de las cosas que les ordeno. Y vendrá a suceder que cuando ustedes me hagan esto a mí, que Yahuwah los recordará favorablemente a ustedes y a sus hijos para siempre. 15. Y ustedes, mis hijos, honren cada uno a su fraterno y a sus parientes, y ordenen a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de ustedes a servir a Yahuwah, el Elohei de sus padres, todos los días, para que ustedes puedan prolongar sus días en la tierra, ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Cuando ustedes hagan lo que es bueno y recto a la vista de Yahuwah, su Elohei, para ir en pos de sus caminos, de sus halajot. ¿Se dieron cuenta? Dos evidencias muy claras en la escritura, en donde la posición, la ubicación de los hijos de Israel, según el Beit HaMikdash o según el Mizbeach en el desierto, era muy importante. Quiero que vuelvan a ver la fotografía que les puse al principio, y van a ver otra fotografía, y aquí yo les pido que ustedes me disculpen, porque fue una fotografía en caricatura, pero al final en la parte de abajo, parte de derecha, ahí pues hay una cruz. No encontré otra fotografía más clara, pero si ustedes se van a dar cuenta como en la parte superior se encuentra el Monte de los Olivos, en la parte central se encuentra el templo, y hasta el final, en la parte inferior, se encuentra la colina del Calvario o el Monte de la Calavera. Véanla, por favor. Perfecto. Vamos a ver otra fotografía que actualmente así es como se encuentra. En la parte izquierda, ustedes van a encontrar con el número 3 el Getsemaní. En la parte central, ustedes van a encontrar la cúpula dorada. Y en la parte exterior del lado derecho, con el número 7, ustedes van a encontrar en dónde se encuentra el Monte Calvario, o se encontraba el Monte Calvario. Adelante. Según la fotografía que habíamos visto del Mishkan en el desierto, del pueblo de Israel en el Mishkan, nos dice quién se encontraba al este. Al este se encontraban 3 tribus. En el centro que está el Mishkan, ahí solamente se encontraban los levitas, porque eran los únicos que podían ministrar en el Ohel Moel, los únicos que podían ministrar en el Ohel Moel. Y en la parte de abajo encontramos el oeste, que se encuentran también otras tribus. Véanlo físicamente en la tierra de Israel, cómo es que está ubicada. Acuérdese, en la parte este, el Monte de los Olivos, en la parte del centro, el templo de Herodes, primero el Grande, y en la parte inferior, que es el oeste, ahí se encuentra el Monte de la Calavera.
y es donde se encuentran las otras 3 tribus. Véanlo. Perfectamente. Quiere decir que a la entrada de la parte este, que es donde se encuentra la tribu de Yahudá, a la entrada ellos eran los que cuidaban. ¿Quiénes eran los que entraban? Y ellos no podían permitir que ninguna otra persona viniera a tratar o con la intención de venir a destruir o cualquier razón que pudiera haber, ellos tenían que evitarlo. Que actualmente es lo que ellos hacen, porque ellos han bloqueado no solamente la entrada al Mishkan o al Heikal o al Beit HaMikdash, sino han bloqueado la entrada también al Torah, porque no lo han revelado. Sin embargo, acuérdense que de la parte oeste, que es donde se encuentra Efraín, y es donde usted y yo nos encontramos, donde fue colgado en el madero Yahushua HaMashiach. Y vamos a ver ahorita algo bien importante, muy bonito, en donde Yahuwah, o más bien Jacob, le da la primogenitura a Efraín o a Yahosep, que era su hijo, y de los hijos de Yahosep se la da a Efraín. Vamos a ver Dabar Hayamín Aleph, segunda de Crónicas 5:1. Nos dice: los hijos de Reubén, el primogénito de Israel, Reubén fue el primogénito, pero como profanó la cama de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de Yahosep ben Israel. De tal manera que Reubén no fue considerado en la genealogía como Bajor, como el primogénito. 5:2. Yahudá se hizo más grande que sus parientes, y el príncipe de ellos, mas la primogenitura le fue dada a Yahosef. Libro de Yirmiyahu, Jeremías 31:9, dice: vendrán con lloro, mas con súplica los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Jacob y Israel, que son las 12 tribus, por padre, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:9, irán con lloro, es lo mismo que acabamos de ver. Aquí está la evidencia donde Efraín ahora es el primogénito de Israel. Aquí es donde se convierte. Y déjenme mostrarles un papel que la primera vez que yo conocí al rabino, él me hizo un dibujo para enseñarnos de qué era lo que se trataba esto. Y esto fue lo que él me hizo. Lo voy a acercar un poquito más. Ustedes pueden ver la cabeza, Hey, las manos, que aquí hay puntos, 5 puntos, Wat, y la Hey. Nuevamente encontramos aquí que representa los pies. Esa misma forma era como estaban asentados en el desierto enfrente del Ohel Moel o del Mishkan en el desierto, era la posición que ellos tenían. Efraín, que estaba en el lado oeste, él está a la cabeza, él representa la cabeza, la parte superior. Aquí se ve la parte superior, la cabeza. Y en la parte inferior, la Hey, representa a la tribu de Yahudá. Cuando un falso profeta, que Bilam, dice que él subió
por tercera ocasión a una de las montañas para que profetizara en contra del pueblo de Israel, Yahuwah abrió sus ojos para que él pudiera ver precisamente el nombre de Yahuwah en el Mishkan, en el desierto. Y él con sus palabras dijo: oh Jacob, cuán preciosas son tus tiendas, tus lugares de morada, oye Israel. Oye Israel. Y esas mismas palabras son las que nosotros repetimos en cada Shabbat. En cada Shabbat nosotros hablamos y confesamos de las tiendas de Jacob, porque las tiendas de Jacob representan el nombre de Yahuwah. El nombre de Yahuwah. ¿A quién le hizo un Beit HaMikdash al nombre de Yahuwah? Shlomo hizo un templo, un Beit HaMikdash, al nombre de Yahuwah. Y por donde ustedes lo vean, el nombre de Yahuwah está ahí. Voy a ponerles otras fotografías con el nombre de Yahuwah en nuestra propia persona, porque dice el Torah de Yahuwah que Él nos hizo a imagen y semejanza de Yahuwah. El nombre de Yahuwah está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nosotros, y nosotros tenemos el nombre de Yahuwah en nuestro propio cuerpo. Véanlo, por favor. Perfecto, ahí está. Ahora, no cabe duda, de verdad, no cabe duda que cuando el pueblo de Israel se encontraba en la época de Yahushua HaMashiach, que estaban los tres montes, monte de los olivos, donde estaba el templo, que es el monte Moriah, y el monte de la calavera. Yahushua HaMashiach, con una visión, dice que este templo iba a ser derribado y él lo iba a levantar en 3 días. En una ocasión yo les platiqué a ustedes que Yahuwah me mostró qué significaba el número 3. El número 3, cada vez que aparece en la escritura, es cuando se viene la manifestación poderosa, la Shekinah de Yahuwah, y se manifiesta poderosamente. Cada vez que usted, y si no, usted averígüelo, pero cada vez que aparece el número 3, inmediatamente después viene la mano poderosa de Yahuwah. Se manifiesta. Es una evidencia muy clara de que la Shekinah de Yahuwah se manifiesta, el poder de Yahuwah. El gran secreto del Beit HaMikdash, de Shlomo y el Arca del Pacto, uno de los grandes misterios del Torah, se pregunta qué pasó con el Arca del Pacto y por qué desapareció tan repentinamente de las páginas del Torah. El Arca del Pacto era un arca de madera cubierta de oro, construida por orden de Yahuwah, donde Moshe guardó las tablas de los 10 Mitzvot. Éxodo 25:10. El arca se convirtió en el símbolo del pacto entre Yahuwah y el Am de Israel. Por ello, Shlomo construyó el primer templo de Jerusalén con el fin de guardar el arca del pacto. Sin embargo, de pronto desapareció de todo registro en el Torah. Muchos han intentado hallarla, señalando muchos lugares en el mundo, pero en el último tiempo ha surgido una interesante explicación que dice acerca del arca: nunca se había movido de Jerusalén. Ahí mismo se encuentra. Vean esta fotografía. La clave de cómo desapareció el arca se hallaría en los secretos del Beit HaMikdash que Shlomo edificó. Existe una teoría propuesta por el yahudín norteamericano Michael Rood que sugiere que el templo era una verdadera trampa a base de palancas hidráulicas y arena con el fin de resguardar el arca del pacto, puesto que había de ser un refugio seguro y la clave de su funcionamiento habría estado en sus columnas. Encontramos en el Torah que Shlomo hizo construir
2 columnas en el pórtico del Beit HaMikdash de 18 codos de altura y las vació para que quedaran huecas. Primera de Reyes 7:15. Un detalle interesante se halla más tarde cuando se dice que las erigió y les puso nombres. Estas columnas erigió en el pórtico del Beit HaMikdash y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, la puso por nombre Yaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Malaquín Aleph, Primera de Reyes 7:21, ahí nos habla de esas columnas. Yaquín y Boaz son 2 nombres con los que se le conoce las partes fundamentales de un sistema de palancas. Yaquín significa en hebreo base, calza, y Boaz significa fuerza, y que estas trampas secretas solo algunos conocían, puesto que algunos sugieren que Hiram de Tiro, quien fue el que ayudó a la construcción del Beit HaMikdash por orden de Shlomo, Primera de Reyes 7, 13, 14, este habría integrado en el templo todo un sistema complejo de palancas para proteger el arca. Otro interesante detalle también se halla en los capites que estaban sobre las columnas. Hizo también 2 capiteles, Primera de Reyes 7:16, hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre la cabeza de las columnas. La columna de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también era de 5 codos. Entonces, tenemos 2 columnas, una se llama Yaquín y otra Boaz. En la parte superior de la columna había un capitel de bronce que medía de altura 5 codos. Ambos capiteles medían 5 codos sobre las columnas. Cuando Shlomo terminó de construir el Beit HaMikdash, dedicó algunas palabras a Yahuwah y las declaraciones de estas palabras están registradas en el Torah de Yahuwah. Contiene pasajes muy oscuros aún para el idioma hebreo. Y es muy interesante que nosotros veamos cuáles fueron estas palabras, porque nos va a traer un significado, nos va a traer una revelación a nuestras vidas. ¿Por qué solamente para la dedicación del Beit HaMikdash Shlomo utilizó solamente 2 versos, algunos renglones, para hacer la dedicación? Primera de Reyes 8:13 nos dice así: pero yo le he construido una Beit Zebul, casa magnífica, Beit Zebul, casa magnífica, un Makom, lugar donde pueda habitar Leolam Baed perpetuamente. Entonces dijo Shlomo a Yahuwah: ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y yo he edificado Beit Zabul, casa magnífica por morada para ti, un Makom, lugar donde puedas habitar Leolam Baed perpetuamente. Yo quiero que usted lo lea en su casa muy detenidamente. Si quiere poner pausa en este momento para que usted vuelva a leer más de 2 veces para comprender qué era lo que estaba haciendo Shlomo. Cómo solamente en estos 2 versos de Primera de Reyes 8, 12 y 13 era todo lo que dedicó. Las palabras a Yahuwah y el Beit HaMikdash. Lo voy a volver a repetir. Entonces dijo Shlomo: Yahuwah ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado Beit Zabul, casa magnífica, por morada para ti, un Makom, lugar donde puedes habitar Leolam Baed perpetuamente. Como que dice mucho, no alcanzamos a comprender ni entender las palabras que están ahí. Las palabras de Shlomo que usa tienen
un misterio. La palabra habitaría viene del hebreo shakán, que significa un lugar estable para habitar. La palabra oscuridad viene de la palabra arafel, que significa sobre un nivel más bajo. La palabra morada viene de sebul, que significa sobre un nivel alto. La palabra sitio viene de makom, que significa lugar arreglado, un lugar arreglado. Parece que lo que quiere decir aquí es que ha preparado una residencia en un lugar exaltado, sobre un lugar más elevado en el Beit HaMikdash, y un lugar interior para que esté el arca. 500 años después, en el 586 antes del Mochía, los babilonios invadieron Jerusalén, destruyendo el Beit HaMikdash, y se llevaron absolutamente todos los utensilios, la menorá, los candeleros que había, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, las columnas de bronce, las basas y todo lo que se encontraron. Lo que sí hace aquí mención, o lo que no se menciona, es que ellos se hayan llevado el arca del pacto. Ellos no lo mencionan, simplemente porque ya había sido sacado antes por un pasadizo secreto en el interior del Beit HaMikdash, que había sido construido por medio de eslomo. Ahí había, abajo del Beit HaMikdash, del templo, había túneles, había columnas, había lugares que habían sido construidos precisamente con el propósito de resguardar el arca del pacto. Y todo esto funcionaba a través de palancas, que precisamente las dos columnas del Beit HaMikdash, del templo, servían para ser impulsadas a través de palancas y llegar al lugar donde se encontraba el arca del pacto. Cuando los babilonios midieron las columnas en el pórtico, estas medían los 18 codos de altura, pero los capiteles sobre ella no medían los 5 codos originales. Fíjense bien, la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Aquí está el misterio precisamente. Segunda de Reyes 25:17 nos dice que ellos habían visto que encima había un capitel de 3 codos. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿Desaparecieron? ¿O qué pasó? Esas columnas tenían en su interior, estaba hueco, quiere decir que se sumergía el capitel. Los rabinos sabían desde afuera, sabían la posición en la que se encontraba el arca del pacto, o estaba adentro o estaba afuera. Ellos no era necesario que tenían que correr si hubiera una invasión al pueblo de Israel o al templo. Ellos desde ese momento sabían en la condición que el arca del pacto se encontraba, o estaba bajo tierra o estaba sobre la tierra. Simplemente con ver las columnas ellos ya sabían. Usted compare Segunda de Reyes 25:17 con Primera de Reyes 7:16. En estos versos ahí nos dice cómo medían 5 codos cada capitel. ¿Por qué los capiteles sobre las columnas medían menos? ¿Cómo podría desaparecer 2 codos de un capitel a 18 codos de altura? La explicación se halla en el funcionamiento de las palancas en el interior. Cuando se mira el templo desde uno de sus lados, se puede comprender el secreto del Beit HaMikdash de eslomo. Cuando la arena dentro de las columnas se liberaba, el peso del capitel ejercía peso hacia abajo para que en un extremo de la palanca fuera hacia abajo y el otro extremo por la parte subiera. Por ella también
subiría a un sistema de elevador con una palanca secreta donde los Kohanim ocultaban el arca del pacto antes que los babilonios destruyeran el Beit HaMikdash. Aquí la fotografía. Y déjenme decirles que la evidencia que el rabino nos dio en uno de sus videos, que precisamente estaba en la Quejilá de Toluca, México, él da esa explicación en un pizarrón y muestra cómo se hundía y cómo entraba y salía el arca del pacto. Y ahí en esta fotografía nos muestra un túnel o algunos pasadizos por abajo del templo en donde ellos podían salir. Cuando los capiteles descendían por la fuerza, ya no medían 5 codos sobre las columnas, puesto que habían bajado, los 2 codos que bajaban por el peso quedaban ocultos en las columnas. Los babilonios las midieron cuando estaban sobre las columnas en la entrada y medían 3 codos. Segunda de Reyes 25:17. Pero cuando las sacaron para llevárselas, el Torá nos dice así. En el libro de Yirmiyahu, Jeremías 52, 21 y 22, nos dice, y cuando las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y el capitel que había sido sobre ella era de una altura de 5 codos. Ahí está la evidencia de lo que el Torá nos está hablando. Los babilonios midieron los capiteles luego de haber quebrado las columnas, y al juntarlas medían 5 codos nuevamente. Las columnas, como eran huecas, habían estado rellenas de arena para que descendieran con facilidad entre la presión ejercida desde arriba. Los capiteles habrían descendido hasta cierto punto, puesto que existía una piedra que toparía en el piso dentro de las columnas para que la cámara secreta subiera hasta llegar exactamente hasta el piso del Makon Kadosh. Cuando la cámara secreta subió hasta el Makon Kadosh, los Kohanim habrían colocado el arca y la habrían bajado manualmente hasta el pasadizo subterráneo que existía bajo el templo. Cuando los babilonios destruyeron el templo y saquearon todo, nunca notaron el cambio. ¿Qué razón habría para hacer mención que antes de llevárselas, las midieran? ¿Por qué la Escritura, el Torá, hace mención de que ellos las midieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál era la evidencia o qué era lo que quería registrar para guardarlo y mostrarlo en estos últimos tiempos? Mostrarnos la evidencia de que efectivamente cada capitel medía lo mismo que cuando fueron diseñados en un principio. Ahora, yo no sé si usted se pueda preguntar que qué ladrón tendría la dedicación, la paciencia de medir, de registrar lo que se está llevando. Si ellos ya habían venido en un tiempo anterior, ya habían venido y habían visto todo lo que había, no iban a pensar que se los habían cambiado o que habían cambiado los materiales con las que fueron diseñadas desde el principio. ¿Qué era lo que ellos se estaban llevando? El libro de Macabeos relata lo sucedido. El profeta Yirmiyahu, profeta de aquel tiempo que fue revelado por medio de Yahuwah a través de su palabra y le dijo que sacara ese arca del pacto, que lo sacara de ese lugar, que lo escondiera. Y tenía un talmid llamado Baruch, que él fue el ayudante. Aunque la escritura en el segundo de Macabeos nos dice que había varios, más de uno, varios, y que regresaron para marcar, y que el profeta Yirmiyahu lo regañó porque dijo que no tenía que ser hasta que se vinieran los últimos tiempos, estos últimos tiempos. El profeta Yirmiyahu habría visto una visión acerca de cómo esconder el arca
y sobre el funcionamiento de la trampa secreta, puesto que habían pasado siglos desde la construcción del templo, ya nadie sabía cómo activarla. Se dice que Yirmiyahu habría escapado con el arca junto con un Kohanim por una red de túneles debajo del templo hasta un lugar seguro planificado por Eslomo, donde se habría hallado un sarcófago de piedra donde oculta hoy y existen registros fotográficos de estos sistemas de túneles. Estas son unas fotografías que yo tomé también del internet y efectivamente es una evidencia de que existen esos túneles. Hay un registro de esta evidencia. El libro de Macabeos relata que cuando regresaron, uno de los Kohanim había comenzado a marcar el camino hacia el arca. Yirmiyahu se habría enterado y le reprendió diciendo que el arca permanecería allí hasta los últimos días, hasta que la Shekinah de Yahuwah sea vista. Segunda de Macabeos 2, 4, 5. Sin embargo, algunos de sus acompañantes, era lo que yo les comentaba, que nos dice Macabeos, que hace plural. Sin embargo, solamente existía una sola persona, un Talmid, Baruch. Y estas palabras que aparecen en plural, yo las puse en singular. Sin embargo, su acompañante volvió para poner señales en el camino, pero no pudo encontrarlo. Cuando el Nabí, el profeta Yirmiyahu, se enteró de esto, lo reprendió diciéndole: este lugar quedará ignorado hasta que Yahuwah tenga rajamín de su pueblo y lo reúna. Entonces Yahuwah pondrá todo de manifiesto y aparecerá la Shekinah de Yahuwah y la nube como apareció en tiempos de Moshe. En los años 1800, un explorador francés logró introducirse en el sistema de cuevas y encontró un querub tallado en piedras por uno de los Kohanim. Lo sacó con un cincel y exactamente se encuentra en el Museo Real Británico. Abajo en la fotografía, abajo en la derecha, existe también una representación gráfica de cómo era el querub tallado en la piedra. Abajo en la derecha. Hoy corre fuertemente el rumor de que el gobierno de Israel tiene en su poder el Arca del Pacto, pues ya habría sido encontrado a principios de 1980, y que estaría reservado esta noticia para cuando comience la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, el momento en que dará a conocerla al mundo entero. Es muy importante que analicemos las palabras que Yahushua HaMashiach nos está diciendo en el libro de Matillahu, que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, porque no va a ser de esa manera como el hombre quiere manipular el Torah de Yahuwah. No va a ser a la manera de nosotros, los seres humanos, sino va a ser a su manera. ¿Por qué razón? Lo que estos tres lugares que yo les he manifestado ahorita, el Monte de los Olivos, el lugar donde estuvo el templo, que es el Monte Moriah, y el Monte de la Calavera, o donde Yahushua HaMashiach había sido colgado en el madero. ¿Qué tiene que suceder en estos tres? Yahuwah nos trae una revelación grandísima. Acuérdese que las dos piernas que movían los cabezales de
las columnas que estaban a la entrada representan la casa de Yahudá. En la parte interior, que era lo que movía el mecanismo para que el arca del pacto subiera y bajara, es lo que se encuentra en la figura que yo les mostré, en donde comienza la Gua, la letra Gua, que es el corazón, o la parte de aquí en medio, la Gua, que representa el arca del pacto. Yahoshua HaMashiach nos está diciendo que precisamente se tiene que bajar un cabezal para hacer fuerza en el otro y poder las palancas del arca bajar y subir. En el tiempo cuando Yahoshua HaMashiach estaba siendo colgado del madero, uno de los dos que estaban colgados junto a él, que era Dimas y que era Gestas, uno de los dos tuvo que hacer fuerza, retenerse sobre la tierra para que el otro pudiera subir. Gestas. Ahí está una evidencia, porque Yahoshua HaMashiach le dijo: esta misma noche estarás conmigo en el paraíso, en el Gan Haiden. Estarás conmigo. Una de las piernas se movió. ¿Por qué razón? Cuando Yahoshua HaMashiach tiembla, dice que durante 3 horas la tierra estuvo oscura y tembló y las piedras se partieron. Eso es lo que leímos al principio del libro de Matillahu. Las piedras se rompieron. Tenía algo muy importante, que las piedras se hayan roto. Porque en ese mismo lugar, en la parte inferior de ese monte, se encuentra el arca del pacto. El arca del pacto, que a través del madero que estaba sobre la tierra, sobre la parte superior de ese monte, las piedras Yahoshua HaMashiach estuvo colgado durante 6 horas. Y durante 6 horas la sangre estuvo bajando, hasta llegar al lugar donde se encontraba ese arca del pacto. Usted recuerda que en el desierto el Cohen Hakadol tenía que rociar sangre sobre el Beit HaMikdash y poner una porción en la parte superior de la charola donde estaban los 2 querub. ¿Se acuerda que estaban los 2 querub así? Sobre el arca del propiciatorio. Aquí es en donde la sangre de Yahoshua HaMashiach es vertida. Una sola vez y para siempre. Para redimir al pueblo de Israel. Para pagar lo que anteriormente, por medio de Hawa y por medio de Adán, había sido quitado. El propósito, el plan perfecto de Yahuwah era que nosotros viviéramos en una armonía, en una comunión permanente con Yahuwah. Porque mientras nosotros permanecemos en una comunión con Yahuwah, ninguna arma forjada por Satanás va a venir a destruirnos. Si nosotros nos salimos tantito a izquierda o a derecha, entonces es cuando estamos propensos a ser tentados, a ser tocados y a ser probados por Él. Si nosotros permanecemos en el Torah, de ninguna manera nosotros nos vamos a salir. La tierra tembló, las piedras se partieron para que la sangre del cordero, del quebec, de la ofrenda que iba a ser entregada por medio de Yahoshua HaMashiach, en un modelo anterior que lo vimos con Isaac, donde también él suplió, Yahuwah Jireh, Yahuwah proveerá, él proveyó a ese quebec, ese cordero, para el sacrificio, y no fue su hijo. Pero en esta ocasión no había quebec. El quebec que había era Yahoshua HaMashiach. Él mismo, él era el hijo de Yahuwah que vino y fue colgado en el madero, con un letrero sobre la cabeza, para que nosotros, el pueblo de Israel, fuera redimido. Vemos lo que dice el libro de Samar, también conocido como Tejilá, o conocido también como Salmo 119.
Yo quiero invitarle a que usted lea este salmo, pues es uno de los más largos, si no es que es el más largo, pero que usted lo lea completo en su casa. Y ponga mucha atención en estas palabras porque es una evidencia de lo que el Torah de Yahuwah significa y representa en nuestras vidas. Yahuwah, a través de su palabra y hablando a nuestras vidas. Cómo estas dos palancas se mueven en su corazón para penetrar y romper esas piedras, romper esas rocas, penetrar hasta su corazón.